cardiovasculares, metabólicos, y con un proceso agudo, un proceso infeccioso agudo. Vean la parte derecha, esta gráfica me gustó, la sobrevida de un paciente bien controlado puede ser del 98.9%, y sin embargo, cuando el paciente tiene más procesos de descontrol asociados, la mortalidad puede llegar hasta ser hasta 11%. Se me hace muy significativo. Sabemos que en México el número de diabéticos, no solo en México, en América Latina, en prácticamente todo el mundo, el número de diabéticos siempre está a la alta. En México andaremos sobre un 11% de diabéticos. Mucha gente diabética lo desconoce. Y esto es un marcador serio, pronóstico para los pacientes con COVID-19. De tal forma que, bueno, el mensaje final también es mantener el control adecuado de todas las comorbilidades, y eso es de nuestros pacientes con cardiopatías, el paciente con arritmias, especialmente el paciente con fibrilación auricular, el paciente diabético, hipertenso, deberán de estar en el mejor nivel de control para evitar que tengan un desenlace fatal, porque sí, las diferencias son importantes, son estadísticamente significativas, de tal forma que amerita mucho siempre el consejo a que debemos de proteger bien a nuestra población. Ahora, en cuanto a arritmias, entraremos a la siguiente parte de la presentación. Voy a dejar de compartir mi presentación para vernos otra vez. Al final quiero comentarles que haremos una sesión interesante de preguntas con toda confianza. Yo estaré al pendiente de sus preguntas para hacer las preguntas pertinentes a cada uno de nuestros invitados. Y ahora le vamos a pedir de favor al doctor Enrique Martínez que nos hable del impacto del COVID en el sistema cardiovascular. Enrique, bienvenido. Gracias. Bueno, sí, ya di la presentación de Enrique, claro, ya está, amigo. Gracias. Gracias, sí, amigo, bienvenido, te dejo. Se acaba el tiempo, amigo. Cuidado. Muy bien, pues buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Una tarde un poco lluviosa aquí en la Ciudad de México, muy calurosa. Comento esto porque he tenido problemas de estabilidad con el internet, y yo espero que el internet no me juegue una mala pasada. Pero bueno, vamos a empezar la charla en este escenario. Un segundito. Pues la introducción me parece muy buena, la que nos dio el doctor Humberto. Nos habló pues básicamente del impacto que tiene la enfermedad sobre los pacientes que tienen padecimientos cardiovasculares. En ese sentido, bueno, pues voy a retomar un poco la parte un poco más básica de la enfermedad. Bueno, primero tocar lo que ya decía Humberto. La información hoy día de COVID tiene alrededor de 5 meses de antigüedad. De tal manera que pues es una información que está cambiando y que no necesariamente tiene el rigor científico que estamos acostumbrados con las publicaciones de enfermedades que estamos todos acostumbrados. Y también es cierto que mucha de la información se basa en reporte de casos, en serie de casos consecutivos que no necesariamente tienen ese mismo rigor que ya habíamos comentado. Por supuesto, estudios observacionales, artículos con aprobación rápida que todavía no tienen una revisión final. Y bueno, entonces hay que tomar siempre toda esta información, toda esta desborde de información que tenemos con mucho cuidado, porque lo que decimos hoy, las verdades del día de hoy pueden ser las grandes mentiras del día de mañana, y hay que tener cuidado. Todas las sociedades en el mundo, en México no es una excepción, pues se han pronunciado y han dado su opinión al respecto de diversos aspectos con respecto a la enfermedad COVID-19. En este caso, las sociedades cardiológicas lo han hecho de la misma manera y hay que revisarlas todas estas, pero tratamos de hacer de una manera breve pues el análisis de algunas de estas informaciones. La agenda básicamente incluye pues una introducción a lo que es el SARS-CoV-2 y el COVID-19, los riesgos, el riesgo cardiovascular y la infección por SARS-CoV-2, importantemente lo que ya dijo Humberto, el riesgo cardiovascular es la enfermedad preexistente del paciente, aumenta el riesgo en todos los escenarios, sobre todo de morir, que eso es lo más grave. Pero el hecho de no tenerla no nos excluye del riesgo de morir, por eso hay que saber algunas situaciones.
El manejo de arritmias cardíacas es muy importante. Tenemos muchos pacientes. En México la hipertensión y la diabetes tiene alta prevalencia, y con ellas, pues, algunas complicaciones eléctricas, como puede ser la fibrilación auricular. Pero también la taquicardia ventricular y algunas otras arritmias pueden estar presentes, y obviamente nuestros pacientes van a tener esa angustia de no saber qué hacer con sus tratamientos. Hemos oído esa situación de que se ha comentado que a lo mejor los bloqueadores de la angiotensina 2 podrían ser deleterios para el paciente. Vamos a comentar algunas cosas en eso. Y por supuesto, el tratamiento, y no me voy a meter tanto al tratamiento, como decían, de inmunosupresores, de antivirales, sino más bien a ese impacto de las asociaciones farmacológicas, sobre todo el análisis del intervalo QT, que es muy importante para no aumentar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Bueno, aquí poner una línea del tiempo, nada más decir, bueno, empezamos en el 8 de diciembre con los primeros casos de neumonía en Wuhan, China. Ya para el 3 de enero se dio la primera pronunciación de la Organización Mundial de la Salud. Ya teníamos en los primeros días de enero la secuenciación del virus. De alguna manera, el 13 de enero empezaron a salir algunos elementos diagnósticos que nos ayudaban, pues, a empezar a conocer esto. Pero todavía estaba confinado mucho a China. Para el 16 de enero ya entró en Japón. Para abreviar un poco esto, el 28 de febrero tenemos el primer caso en México. Y es hasta el 11 de marzo que la Organización Mundial de la Salud decreta que es una pandemia y que obviamente hay que tener, pues, todas las consecuencias de declarar esta circunstancia. Bueno, el enemigo de todos nosotros en este momento es el virus SARS-CoV-2, que es la nomenclatura que le dio la Organización Mundial de la Salud. Es un coronavirus del género beta, es un RNA monocatenario, y que de alguna manera tiene proteínas importantes, la proteína S, que da esa característica de corona solar, y que también es muy importante porque es el sitio donde se une a la enzima convertidora de angiotensina 2 y que permite la entrada hacia la célula. La proteína E, que es una pequeña proteína de membrana de la envoltura, la proteína M, que es una de matriz de membrana, las esterasas que permiten un mecanismo de invasión adicional, y las proteínas que le dan soporte a este virus. De alguna manera, este es un virus relativamente sencillo, por lo que rápidamente se pudo decodificar. Tenemos algunas imágenes de microscopía electrónica y de alguna manera el esquema general. No es un virus complicado, pero sí hay muchas funciones que todavía no conocemos del todo, y por eso todavía nos falta escribir muchas cosas. Por supuesto que, como cualquier virus, está constantemente en cambio, sufre mutaciones. Para buena fortuna, conocemos que la velocidad de mutación de este virus no es tan elevada, de tal manera que podríamos considerar que si se desarrolla una vacuna adecuada, podría tener una vida más o menos de un año, más o menos, dependiendo de qué tan rápido se den esas mutaciones. Pero bueno, además de esto, es importante recordar que es una secuencia de aminoácidos, alrededor de 30,000, la que conforma el RNA del virus, y que se han identificado los sitios específicos que codifican para las proteínas más importantes. Esto nos va a ayudar en algún momento, pues, para poder de alguna manera desarrollar tanto medicamentos más eficaces como posiblemente una vacuna. Las mutaciones en este caso, aquí del lado derecho vemos uno de los virus de forma inicial secuenciado, y vemos que van generando mutaciones que pueden ser silenciosas si la letra que cambia es generalmente la terminal del codón, que normalmente no necesariamente va a cambiar el aminoácido que codifica. O pueden ser no silenciosas cuando la letra que cambia sí de alguna manera modifica el aminoácido que finalmente se expresa en la proteína. Recordemos que las proteínas son grandes cadenas que están de una manera espacial distribuidas y que de alguna manera necesitan más de un cambio de aminoácido para que en realidad cambie su función o su estructura. Del lado derecho vemos una secuenciación y vemos una serie de rayas que salen del genoma, y de tal manera que las más largas son los lugares en donde hay más mutaciones en el virus.
Las más pequeñas, entre más pequeña sea, es a donde menos mutaciones permite. Incluso vemos escotaduras, como en la porción inferior de esta secuencia, en donde prácticamente no se permiten mutaciones. ¿Esto por qué es importante? Porque de alguna manera nos permite rastrear al virus de qué lado vino, y por eso sabemos si el virus vino directamente de China o hizo alguna escala en algún otro país antes de llegar con nosotros en México. Y de alguna manera, pues esto nos habla de la epidemiología del virus. Entonces, todo esto hay que irlo contemplando. Sabemos que el virus tiene un origen común el huésped inicial es el murciélago, y bueno, hemos tenido prácticamente 3 tipos de brotes de coronavirus en las últimas 2 décadas. El primero fue en 2003, el SARS-CoV-1 o SARS-CoV simplemente, que tenía como hospedero intermediario a la cebeta. Este es un animalito muy conocido porque da el café más caro al evacuar las semillas de café. Pero bueno, de alguna manera es el más parecido quizá coronavirus al que genera el día de hoy el COVID-19. Para el 2012 hubo un brote de un coronavirus un poco diferente que dio origen al síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS-CoV. De alguna manera es similar porque es un coronavirus, pero tiene bastantes diferencias con respecto al que tenemos hoy día, que es el SARS-CoV-2. El intermediario en este caso de la enfermedad COVID pareciera ser el pangolín, pero no tenemos la certeza. ¿Por qué se dice que puede ser el pangolín? Simplemente porque es 91% idéntico al genoma que tiene el SARS-CoV-2, los coronavirus que tiene este animalito. De tal manera que además es el segundo que es más cercano en cuanto a estructura general, y que además comparte algunas cadenas de aminoácidos clave consistentes al que tiene el coronavirus del pangolín. De tal manera que, bueno, es importante saberlo para poder hacer algunas situaciones de prevención, en este caso, pues con el no consumo de ciertas especies y demás. El COVID-19 es el nombre que le dio la Organización Mundial de la Salud a la enfermedad que produce este nuevo virus. Sabemos que el foco principal de ataque es hacia el sistema respiratorio, específicamente a los pulmones, por esa situación de tener el receptor de la membrana celular, que es la ECA2. Pero no es los únicos órganos que son afectados, por supuesto los riñones, a nivel del músculo, de los vasos, el músculo liso vascular también se ve afectado, y por supuesto el corazón es uno de los focos principales, quizá no en frecuencia, pero sí en intensidad, de tal manera que la afección cardiovascular primaria o secundaria, como ya se ha mencionado, se ha asociado a una mayor mortalidad. Pero bueno, ¿cuál es el mecanismo de esto? Primero recordar, bueno, la forma en que el virus entra a la célula es a través del receptor. El más conocido es la ECA2, no necesariamente es el único, como vamos a ver más adelante, pero de alguna manera el virus llega y a través de su proteína S funciona como una especie de llave y cerradura, de tal manera que se fija como receptor a la ECA2, de alguna manera se activa con algunas otras porciones, como puede ser este componente de la serina proteasa TMPRSS2, que de alguna manera nos ayuda al virus, a internarse adentro de la célula. Una vez estando, algunas otras interacciones puede ser, por ejemplo, lo que se había mencionado, los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, específicamente en el receptor 1, pueden de alguna manera interferir en este ciclo, porque al bloquear la función del ATR2, de alguna manera bloquean la estimulación que tiene hacia la ADAM17. Esta situación hace que a través de otras proteínas libere a la ECA2 de la membrana celular y la haga soluble. Esto podría ser ventajoso porque la ECA2 soluble se fija
pero no permite ya el internamiento hacia la célula, hacia el citosol. De alguna manera lo deja bloqueado y esto podría ser de beneficio, de tal manera que la función de los ARA2 podrían disminuir este efecto y de alguna manera favorecer la expresión de la ECA2, favoreciendo la infección por el coronavirus. Pero bueno, esto es lo que se dice, vamos a ver más adelante qué hay de cierto, qué información hay positiva en ese sentido y qué información tenemos en contra de estas circunstancias. Bueno, aquí tenemos de alguna manera el ciclo del virus, no voy a andar demasiado en ello porque no es el tema del día de hoy, pero de alguna manera al internarse el virus se hace la transcripción, primero algunas pues, enzimas que permiten la duplicación de los genomas, tanto del genoma total, del coronavirus, como de los genomas que codifican para las proteínas principales de la estructura del virus. Estos de alguna manera se sintetizan en el retículo sarcoplásmico, se encapsulan en el aparato de Golgi y nuevamente por un mecanismo de exocitosis se libera el virus para seguir la infección en otros sitios y obviamente el daño directo en todos estos. Lo que decíamos, bueno, los antihipertensivos, los inhibidores de la ECA, los ARA2, son perjudiciales, son de beneficio en un escenario de infección por SARS-CoV que da enfermedad de COVID-19. Pues bueno, la evidencia que tenemos es que en modelos animales, en cuanto a una evidencia perjudicial, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona aumentan la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esto podría facilitar la infección por SARS-CoV-2, lo que genera dudas sobre su seguridad en estos pacientes de COVID-19. Se ha sugerido también que la ECA2 aumenta sustancialmente en pacientes diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2, y lo mismo ocurre en pacientes hipertensos que son tratados con bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Ojo, esto es suposiciones que se han dado con base en los modelos animales de estudios que tenemos que no se han podido documentar en humanos propiamente. La enzima convertidora de angiotensina 2 también puede aumentar su expresión cuando se utilizan algunos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno y por eso también se ha considerado que podría ser no seguro su uso en esta época. Vamos a ver más adelante qué evidencia tenemos en ese sentido. En algunas poblaciones con COVID se reportó mayor mortalidad cuando se utilizaban los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, pero ojo, en los primeros reportes, sobre todo de los grupos chinos, no necesariamente se había ajustado a algunos factores confusores, sobre todo la edad, uno de ellos, pero algunas otras comorbilidades, de tal manera que al hacer el ajuste de esos factores, no necesariamente había un incremento de riesgo. De hecho, en las gráficas que nos presentó Humberto, en donde no diría yo que hay un aumento, porque el intervalo de confianza tocaba la unidad, de tal manera que en realidad lo que está ocurriendo que no impactaba ni para bien ni para mal el aumentar o disminuir el riesgo en esa población que nos presentó Humberto. Pero ¿qué evidencia beneficiosa tenemos en este sentido? Bueno, los inhibidores de la ECA, la enzima convertidora de angiotensina 2 contrarresta de manera fisiológica la activación de este sistema que potencialmente puede ser aumentar la fibrosis, la inflamación, de tal manera que el usarlos puede ser de beneficio para un paciente que sabemos que puede tener una explosión inflamatoria grave, sobre todo a nivel pulmonar, pero también a nivel miocárdico. No hay suficientes datos disponibles en este momento para extrapolar todo lo que sabemos de los modelos animales a personas, a humanos, de tal manera que no podemos decir, de acuerdo a esos modelos, que realmente hay un daño. De hecho, algunos estudios que se han hecho en este sentido no han logrado corroborar los hallazgos que tenemos en animales. Se han realizado ensayos clínicos para evaluar la seguridad y la eficacia de los moduladores del sistema renina-angiotensina, incluido la ECA2 soluble humana recombinante y el losartán en COVID-19, dando esa situación de que si el ECA2 es soluble, potencialmente podría bloquear el ingreso del virus hacia dentro de la célula.
Y bueno, lo que sí sabemos es que, y lo hemos visto en muchos modelos de estudios, cuando se retira bruscamente estos inhibidores del sistema renina-angiotensina, llámese inhibidores de la ECA, llámese ARA2, en pacientes de alto riesgo, especialmente los de insuficiencia cardíaca, los de infarto de miocardio, pueden provocar inestabilidad grave clínica y obviamente resultados negativos que incluyen, por supuesto, mayor mortalidad. Por lo tanto, hasta que se disponga de más datos, se recomienda que los inhibidores del sistema renina-angiotensina se continúen en pacientes en condiciones estables, aun cuando tengan la infección de COVID-19 o simplemente sean sospechosos. Pero bueno, hay que recordar un poco que el sistema, la angiotensina 2 de alguna manera da un entorno de proinflamatorio, de daño hacia el tejido. De alguna manera el sistema de la ECA2 o los resultados de la acción de la enzima convertidora de angiotensina 2 dan lo contrario, dan un entorno de vasodilatación, de menos fibrosis, de menos inflamación, lo que podría ser beneficioso especialmente a nivel pulmonar para disminuir el daño en ese órgano. Pero bueno, sabemos que el daño principal o el daño inicial es a nivel pulmonar, no hay duda. A nivel respiratorio, pues hay muchos síntomas, la rinorrea, la tos seca, por supuesto la neumonía, que es una de lo que más nos preocupa cuando nosotros vemos las imágenes. A veces hay diría, este tema ha sido muy controversial, pero las evidencias del tema de los IECA, los ARA2, me parece que ante un hipertenso, sin lugar a dudas, no hay que sacarle la medicación. Sí, creo que como bien dices, el tratamiento debe de continuar. Y sobre todo, Ricardo, sí. No, yo creo que tiene que continuar. El tema es si te viene un hipertenso o te consulta un hipertenso virgen de tratamiento, y si vos tenés duda, bueno, a lo mejor hoy tenés otras herramientas ante la duda, en vez de un IECA, un ARA2. Digo esto porque eso me parece que sería una situación, repito, ante la duda o ante las creencias, porque nada de esto es definitivo, todo parece, acaban de salir hace poquitos días 4 trabajos que dicen que es inocuo, pero bueno, ante la duda, si alguien tiene algún tipo, digamos, de temor, parece que uno puede comenzar en el virgen. Puedes elegir otro. Tenemos bloqueantes cálcicos, tenés diuréticos, bueno, beta bloqueantes, estas asociaciones. Me parece que hoy, pero yo creo que la clínica no es por esto que van los pacientes mal, sino porque son añosos. La variable fuerte es la comorbilidad. La edad es, lo dijiste vos. Sí, a final de cuentas creo que debemos de saber bien que tenemos más opciones de medicamentos, si es que hubiera alguna duda con estos dos que comentamos. Y sobre todo lo más importante es de tratar de llevar a un buen control al paciente. Creo que eso nos va a ayudar. Evidentemente, entre más edad tiene el paciente, pues las dificultades son mayores. Pero creo que ahora aplica más que antes todavía, que el control y las metas de control deben de ser llevadas lo más cercano posible a la realidad. Muchas gracias, ya voy. Excelente. Es una disculpa, ya les había yo anticipado, ya mi red ya está nuevamente conectada. Y bueno, de alguna manera ya estoy en línea, ¿verdad? Nada más confírmame. Sí, ya estás, te estamos viendo. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, perdón, la tecnología siempre nos juega detallitos. Déjenme nada más. Perfecto. Aquí es muy importante comparar las otras 2 epidemias que hemos tenido por coronavirus. Lo importante quizá es ir viendo, bueno, las diferencias que tenemos en este caso con el COVID-19. Una de ellas es en el aspecto del qué porcentaje de pacientes tienen que llegar a una unidad de cuidados intensivos. Afortunadamente, comparativamente con el SARS-CoV-1, es un tercio, es un 10% únicamente, y pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo es un 5%, que es una cuarta porción de lo que teníamos con el SARS-CoV-1. Y más o menos se equipara a lo que teníamos con el MERS-CoV.
De alguna manera, lo que sí es diferente y es en contra con el COVID-19 es que sabemos que es entre 10 y 20 veces más afín a la enzima convertida en angiotensina 2. Es decir, es mucho más infeccioso, de tal manera que el R0 que se había calculado al inicio de la pandemia, que podría ser de 2, sabemos hoy que es mucho más grande, de tal manera que por cada persona que está infectada, esta puede contagiar incluso entre 6 y 8 personas adicionales, lo que lo sitúa muy cerca, por ejemplo, del sarampión, que es una de las infecciones víricas más, o más bien de la varicela, por ejemplo, que tiene un R0 alrededor de 8 a 10. Pero bueno, de alguna manera, una de las diferencias clínicas más importantes es el que tiene una afección neurológica que no habíamos visto en las otras epidemias con coronavirus. Un 34% de los pacientes hospitalizados puede reportarse este tipo de alteraciones, lo que corrobora lo que ya habíamos dicho de alguna manera, que es una infección sistémica importante. Bueno, de alguna manera ya habíamos hablado de los estadios de la enfermedad. Sabemos que en la fase inicial predomina, pues obviamente, la actividad viral, que es lo que hace que pues podamos incluso pasar inadvertidos. Aquí, pues, la fiebre, algunos dolor de cabeza, síntomas constitucionales, es decir, esos síntomas que normalmente tenemos en una gripa común, que no nos permiten dar cuenta de que si realmente estemos o no infectados. Aquí vamos a tener linfopenia, podemos tener aumento de deshidrogenasa láctica, aumento del dímero D, con ese entorno protrombótico que ya nos ha hablado en la plática previa. Ya en la parte intermedia del estadio 2 podemos tener dos fases. La fase pulmonar puede ser la 2A cuando no tenemos hipoxia, o la 2B cuando ya tenemos hipoxia. Pero aquí los síntomas básicamente es la disnea la que más predomina. Es importante, y más adelante voy a tener un caso clínico muy rápido, en la cual vemos que no necesariamente esto es tan cierto. O sea, la evolución clínica de los pacientes no necesariamente va en el orden que nosotros hemos establecido, pero de alguna manera nos ayuda a entender cómo va la enfermedad. Aquí podemos tener saturaciones bajas, ya tenemos radiografías alteradas, con esas características de la neumonía atípica. Obviamente los marcadores, los biomarcadores van a estar ya elevados, pero todavía no de una manera tan elevada. Aquí algunos marcadores como las troponinas pueden empezar a elevarse y empieza a hacer un diagnóstico diferencial con el infarto agudo del miocardio, incluso las miocarditis. Pero bueno, llega la fase 3, en donde ya es un entorno totalmente proinflamatorio, la respuesta se descompensa y entonces ya podemos tener el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave. Podemos tener también cuadros de sepsis, de coagulación intravascular diseñada, ya había hablado Ricardo de este tipo de situaciones, la lesión renal, que de alguna manera no la tenemos en cuenta, pero que puede elevar la creatinina y obviamente obliga al ajuste de los medicamentos que estamos usando con nuestros pacientes. Aquí los biomarcadores, especialmente el dímero D, la ferritina, la proteína C reactiva, pero muy importantemente en el área cardiovascular, la troponina I o la troponina T. De alguna manera, esto es importante determinarlo para que nosotros tengamos una evaluación de riesgo. Cuando el paciente evoluciona rápidamente, incluso puede pasar inadvertida la infección, pero cuando nosotros tenemos un paciente que evoluciona hasta la fase 3, no necesariamente al convalecer va a tener un regreso a su estado habitual. Se ha demostrado que entre un 20 y un 30% de los pacientes gravemente afectados, tanto en su función respiratoria como en su función cardiovascular, pueden tener deterioro en esos porcentajes. Y esto es muy importante, es delicescente, puede dejar secuelas graves que no conocemos cuál va a ser su evolución futura. El diagnóstico, pues obviamente lo tenemos a través de la detección del genoma vírico que puede aparecer de la infección. Vemos desde los primeros momentos en que el virus entra en contacto con el cuerpo, se puede determinar a través de la proteína C reactiva. Sin embargo,
cuando si bien tiene una alta sensibilidad, si nosotros no tomamos bien las muestras, esta puede bajar, incluso puede llegar a 60% o menos y tener muchos falsos negativos, debe tomarse de una manera adecuada y también debe de procesarse de una manera adecuada. De tal manera que es recomendable, si tenemos un cuadro clínico compatible y un PCR negativo, volverla a tomar en 48 horas para estar seguros que realmente sea negativo. Y aún así, como vamos a demostrar más adelante, puede ser que sea negativo y en realidad el paciente tenga infección por coronavirus. Obviamente, más adelante en el tiempo empiezan a detectarse los antígenos del vírico en otras áreas y obviamente anticuerpos, el IgM y el IgG. Por supuesto, en el diagnóstico la imagen es muy importante, en la placa de tórax hemos hablado de ella, pero la tomografía axial computada es quizá una de las más importantes. Obviamente, en estas series grandes de chinas, pues en este caso casi 1000 pacientes involucrados, vemos que la principal hallazgo es el vídeo despulido. De alguna manera también el compromiso bilateral es muy frecuente y también este compromiso posterior que es característico de este tipo de neumonías nos pueden dar la clave del diagnóstico. Vemos como la consolidación apenas en el 31.8% de tipo de pacientes. Esta es una imagen tomográfica característica de este tipo de pacientes. Ya hemos hablado de esto. Los pacientes entre más añosos, pues más mortalidad. Esto quizá es una de las porciones más importantes. Pero quizá a lo que quiero hacer más énfasis es a la tasa de mortalidad asociada con morbilidades. Ya nos habló Humberto en el inicio de la plática que la enfermedad es mucho que más asociación a mortalidad tiene, incluso más que las enfermedades respiratorias crónicas, que apenas es un 6.3%. Obviamente, la mayoría de los pacientes van a tener una enfermedad leve, afortunadamente, un 81%, enfermedad severa alrededor de un 14%, y la enfermedad crítica que requiere unidad de cuidados intensivos o de intubación es apenas un 5%. Bueno, esto se repite en varias áreas, por breve de tiempo no lo voy a ir tratando de manera tan... Pero bueno, ¿por qué se da ese daño miocárdico? ¿Cuál es la causa, la consecuencia? Pues puede ser que la lesión cardíaca resulte a través de mecanismos directos o indirectos. El mecanismo directo implica pues, la infiltración vírica al tejido miocárdico, lo que resulta en inflamación de los cardiomiocitos. Los mecanismos indirectos pueden ser variados, por supuesto que esta explosión de inflamación es una de las causas importantes, sobre todo a nivel pulmonar, nos va a dar la insuficiencia respiratoria, nos va a dar hipoxia, por supuesto sobrecarga derecha de corazón, y la inflamación manifestada por esta explosión de citocinas, pues obviamente también va a dar un daño directo. Se va a manifestar, por supuesto, por los biomarcadores, con la consecuente inicio de arritmias o agravamiento de arritmias, que puede asociar síndromes coronarios agudos, como vamos a ver, insuficiencia cardíaca, tanto con fracción de función normal como reducida. Hay muchos mecanismos de daño y hay ciertos fenotipos que se pueden ir identificando. Una por considerable de los pacientes analizados en las diferentes series desarrolló lesión cardíaca, pero bueno, ¿cuál es la causa de esto? Pues sabemos que las lesiones trombóticas arteriales y venosas nos pueden llevar a generar infartos tipo 2 y tipo 1. Sabemos que un entorno de coagulopatía con un entorno de perfusión tisular que nos puede dar de placa y obviamente un infarto tipo 1. Pero también hay un entorno de hipoxia con cuadros de sepsis, de mayor sobrecarga para el corazón que nos puede dar infartos de desbalance de aporte y demanda, un infarto tipo 2. Sabemos que hay infiltración del virus propiamente a los miocitos. Esto está perfectamente demostrado en microfotografías, aunque no hemos demostrado que la miocarditis se dé a consecuencia directa de esto, pero sabemos que tenemos las biopsias necesarias para ello. Pero bueno, además hay un entorno proarritmogénico grave, hipoxia, acidosis, fiebre, sepsis, daño miocárdico, isquemia. Todo esto nos va a llevar a la posibilidad de iniciar una arritmia o bien
aplicarla. Y por supuesto, los medicamentos son muy importantes. Sabemos que los medicamentos aprobados y efectivos hoy día para el coronavirus, como puede ser la cloroquina, hidroxicloroquina y la acitromicina, pues son medicamentos que afectan el intervalo QT y que en presencia de antiarrítmicos o de medicamentos similares, pues puede haber un gran problema. Los escenarios de la trombosis los tenemos aquí, la tormenta de citocinas, la microangiopatía, la miocarditis propiamente dicha, el infarto del miocardio. No voy a enfocar mucho porque no hay tanto tiempo en esto, pero bueno, la primera es la respuesta inflamatoria sistémica profunda, esta tormenta de citoquinas en la fase posterior a la pulmonar, en donde tenemos predominantemente un cuadro neumónico con hipoxia y demás, empieza a haber una gran respuesta inflamatoria sistémica. Se liberan citocinas, hay una serie de fenómenos que se han descrito en otras afecciones inflamatorias, por ejemplo, en la sepsis, donde se libera o se aumenta el factor de necrosis tumular alfa, la interleucina 1, la interleucina 6, que suprimen directamente la contractilidad del biocito. Hay una toxicidad directa de este entorno que se favorecida por la supresión de la ECA2 a este daño miocárdico de forma directa e indirecta. La alta concentración es crítica en pacientes con COVID-19 por la tormenta de citocinas, esto no hay duda. También la virosis propiamente en el tejido, como antecedente un estudio del SARS-CoV-1 que usa la ECA2 para entrar a la célula, demostró la presencia de ARN viral en el 35% de los corazones en las autopsias. Curiosamente, el tejido cardíaco de pacientes con ARN viral positivo tuvo un aumento en la infiltración de macrófagos, pero no una respuesta sustancial en las células T2. El SARS-CoV-2 usa como objetivo también la ECA2, son sospechosos clínicamente de miocarditis, no hay diagnóstico histológico, pero no hay duda que seguramente se está generando este entorno pico y de inflamación por infección directa por el virus. Las biopsias son complicadas, sabemos que hay un riesgo de contaminación si nosotros empezamos a manipular demasiado, de tal manera que hay que ser muy clínicos. Por supuesto que la ecocardiografía podría ser una herramienta que nos pueda dilucidar muchas circunstancias. El estado hemodinámico puede estar demostrado en ese escenario. Obviamente nos puede diferenciar un síndrome coronario agudo de un cuadro real de miocarditis que puede estar ahí traslapándose. Incluso se ha demostrado que pueden estar los dos escenarios. La afectación microvascular secundaria a los efectos virales sobre la ECA2 también es un mecanismo de daño. Esto podría desencadenar la disfunción microvascular y la isquemia tisular que conduce a disfunción ventricular y arritmias. Será necesaria una investigación continua, además estudios de autopsia para determinar la proporción de pacientes con compromiso cardíaco secundario versus al primario. Las personas con enfermedad cardiovascular subyacente son particularmente vulnerables a los efectos cardíacos de la inflamación por COVID-19, ya lo hemos visto reiteradamente. Pero además tenemos infarto de miocardio tipo 1 y tipo 2. Y de alguna manera, como vamos a ver en el caso clínico, no necesariamente está relacionado al clásico daño, ruptura de placa, que sería el tipo 1. No, veces amigo Enrique, ya para dar tiempo a comentarios. Sí, amigo, pues es que te echaste mucho tiempo. Bien. Ahí vamos, ya vamos. Vale. Bueno, entonces, en este escenario, vemos aquí este caso clínico. Vean, una mujer de 64 años con factores de riesgo, hipertensión, diabetes, opresión cardíaca, sin disnea, que tiene este electrocardiograma que claramente demuestra una elevación del segmento ST en las derivaciones de U, de 2 a BL, B2 a B6. Bueno, hay un incremento de las troponinas al ingreso de 7.9 mililitros. Vean la angiografía, sí hay lesiones coronarias, pero en realidad no tenemos un cuadro obstructivo que justifique un infarto. Y vean cómo el ecocardiograma no muestra esto, al contrario, muestra engrosamiento anormal del corazón, que esto es importante porque se ha demostrado que se asocia ese engrosamiento a los cuadros de miocarditis asociados a coronavirus.
Bueno, la evolución de la paciente fue hacia, obviamente incluyó un diagnóstico diferencial con miocarditis, con amiloidosis, su índice cardíaco y lactato se normalizaron, la troponina I alcanzó su punto máximo y luego bajó a lo normal, se le usó balón de contrapulsación intraórtico y al repetir el ecocardiograma al 10º día ya había una fracción de expulsión normal, se redujo el grosor de la pared y aunque la paciente en este caso mejoró a corto plazo, los efectos a largo plazo no sabemos. Es decir, aquí es un infarto, pero no clásico de la disrupción de placa. La inflamación sistémica exagerada, la tormenta de citoquina se ha demostrado, sin embargo, a pesar de la disminución de los recuentos de linfocitos, los pacientes más altos, eventualmente desarrollan leucocitosis, pero bueno, en general los linfocitos siempre se mantienen bajos. Esto es importante porque de alguna manera vemos que es un marcador de mortalidad. Vean cómo en la gráfica tenemos los sobrevivientes en azul, los no sobrevivientes en rojo, y entre más linfocitos, entre menor cuenta linfocitaria, más es la mortalidad que presentan este tipo de pacientes. Bueno, esta fase inflamatoria la podemos ver a través de otros biomarcadores, como el dímero D, como la troponina I de alta sensibilidad, o el lactato, en donde vemos que también entre más elevada tenemos, es más fácil que el paciente pueda morir y los sobrevivientes se mantienen con niveles mucho más bajos. Entonces, hay una mortalidad aumentada debida a un entorno de inflamación muy agudo, que obviamente es la causa del daño directo. En todas las series se demuestra que a mayor incremento de las troponinas, por ejemplo, la mortalidad se dispara de forma muy importante, lo mismo con la proteína C reactiva, y van de la mano los niveles de troponina con los biomarcadores de inflamación, de tal manera que todo parece ser que es el daño directo. Esta diapositiva ya la presentó Ricardo, de alguna manera es el manejo de las arritmias. La fibrilación auricular, ya se ha comentado, no tiene una estadística exacta, pero sí se refiere que aparecen arritmias entre un 15 y un 30%. Desafortunadamente, muchos de los registros dicen arritmia no especificada y no nos permite saber de qué se trata. Pero en algunos pequeños registros tenemos que alrededor de un 15-20% aparece como primera arritmia la fibrilación auricular. Y obviamente hay que hacer un ajuste del entorno del paciente. Justo hoy me llamó un colega para darme un caso clínico, un paciente que llega con fibrilación auricular y que simplemente mejorando su estado hemodinámico y poniéndole una pequeña dosis de amiodarona revierte a ritmo sinusal. El paciente estaba en un estado de inestabilidad hemodinámica, estaban a punto ya de cardiovertirlo, mientras tanto empezaron la amiodarona y el paciente de forma espontánea sale a ritmo sinusal. Aquí un dato que les quiero comentar, que es el uso de amiodarona. Mucha gente tiene miedo, obviamente, por el incremento del intervalo QT. Sin embargo, hay algunos artículos, esta referencia me gustaría que la leyeran, que de alguna manera pues postula que tienen efectos similares a la cloroquina y que podría tener efectos favorecedores en el tratamiento de la infección por COVID-19. De tal manera que hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, el manejo de las arritmias ventriculares es muy importante. Aquí hay que darle prioridad, como siempre, a si tiene o no una estabilidad hemodinámica. De alguna manera esto complica mucho el soporte vital, porque obviamente en el momento de si se tiene que intubar al paciente o si se tiene que dar ventilación, pues hay generación de aerosoles que pueden poner en riesgo pues, al equipo. Siempre aquí hay que considerar el intervalo QT para el análisis de los tratamientos. Obviamente, la amiodarona puede ser una alternativa, ya les comenté la referencia, es la que está ahí abajo, en donde puede ser de beneficio para el COVID. Pero cuando el paciente no mejora, va a tener que recibir el tratamiento estándar que puede involucrar hidroxicloroquina, cloroquina o acitromicina, de tal manera que el intervalo QT será muy importante y hay que evaluarlo. La Sociedad Europea de Cardiología nos da un tip de cómo poderlo evaluar. De hecho, comenta que si no hay factores de riesgo que consideren que el QT pudiera estar ya incrementado de entrada, podríamos omitir el electro cuando el paciente requiere el tratamiento sin medirlo propiamente. Obviamente, la recomendación cuando el paciente tiene cardiopatía estructural previa es medirlo de base para no tener sorpresas y mayor mortalidad por arritmia.
Pero bueno, básicamente involucra que un intervalo QT mayor a 500, hay que corregir, pues obviamente el equilibrio hidroelectrolítico, quitar medicamentos que no sean indispensables, que puedan prolongarlo, y de esta manera permitir al paciente recibir el medicamento propio para la infección de coronavirus. Al final se ha demostrado que incluso en un balance de riesgo-beneficio puede darse, y no necesariamente hay arritmias desencadenadas. México, a través del grupo del Instituto Nacional de Cardiología, ha desarrollado con otra literatura, pues la medición y una especie de semáforo de riesgo del intervalo QT, postulando que siendo menos de 460 milisegundos es seguro, entre 460 y 500 hay que tener ciertas consideraciones, y más de 500 podría ser no seguro, y hay que, dice la guía europea, llame a su cardiólogo, y es muy importante porque hay que tomar muchas consideraciones y no necesariamente contraindica los tratamientos para el coronavirus. Pues perdón por la rapidez de cómo hablo, si no llegaba. Sí, Ricardo, adelante. Bien, bueno, desde ya lamento mucho lo que está pasando, Enrique, pero bueno, esta tecnología nos da algunos dolores de cabeza y también nos acercan, porque la distancia, gracias a esto, nos acortan las distancias. Y me parece que, bueno, esto es lo positivo, que hoy desde Argentina, con 9 grados de temperatura, desde Buenos Aires, y ustedes con no sé cuántos de calor, podemos conectarnos gracias a esta tecnología. Pero a veces nos dan dolores de cabeza. Quiero también agradecerle al Laboratorio Bayer por confiar en mí en este tema. Nunca han visto mis diapositivas o me la han criticado en realidad. Así que, como siempre, con una línea ética que hace como una condición fundamental del laboratorio. Y compartir con 2 amigos, eso todavía es más beneficioso, como es Humberto y como es Enrique, me parece que es importante. Y bueno, vamos a hablar esto. La pregunta es qué dicen las guías. Y yo quiero empezar hablando de algo que a mí me moviliza, pero no de ahora, de toda la vida, que es la incertidumbre. La gente quiere que uno le dé certeza y seguridades. Y no saben que en realidad la incertidumbre es inherente a la práctica médica. ¿Y por qué empiezo con la incertidumbre? Porque justamente hoy, esta enfermedad de tan poco tiempo de evolución nos ha vuelto locos, nos ha dado incertidumbres y controversias sin saber realmente lo que hoy es real puede ser mañana mentira o no ser así. Como recién discutíamos de los IECARA2, recién lo que habíamos con vos, Humberto. ¿Qué es lo real? Bueno, pero entonces aparece una medicina que es la medicina reactiva. Yo le llamo a esta medicina, hagamos lo que podamos. Le llamo medicina reactiva. Y bueno, y apareció este temor, ¿no? Este temor de este monstruo, este enemigo invisible que nos ha hecho cambiar la vida y probablemente nos marque por todo el resto de las propias vidas nuestras y de la humanidad. Hoy dijiste los números, estamos hablando que en Latinoamérica hay más de 260.000 más de 200.000 fallecidos en el mundo, casos confirmados en Latinoamérica, 250.000, 14.000 muertos en Latinoamérica. Y esto estamos en los primeros meses. Realmente es impactante, por supuesto que es un enemigo complejo, pero también es cierto que hay otro enemigo más, y es la fibrilación auricular. Y parece ser que todos los recursos económicos, y toda la literatura, y todo nuestro accionar médico, y nuestro contacto con los pacientes, hoy está priorizando el COVID-19 y nos olvidamos que hay enfermedades preexistentes. Entre ellas esta, que es fibrilación auricular, de altísima prevalencia internacional. Hay más de 75 millones de personas en el mundo que la padecen. Y el problema que ya está totalmente hablado y analizado, que deja secuelas graves o aumenta la mortalidad. Y no nos podemos olvidar, porque el mundo cardiovascular sigue funcionando y sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo, lejos, y no nos podemos olvidar. ¿Por qué? Porque la gente se sigue infartando, la gente sigue haciendo embolias y la gente, por ejemplo, tiene que controlarse la coagulación, que ya sabemos que previo a esta pandemia
nos costaba mucho tener una buena anticoagulación, por ejemplo, con los anticoagulantes antivitamina K. Así que, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué pasa con aquellos que no pueden ir a los centros a hacerse los controles mensuales? ¿Qué pasa con los pacientes con fibrilación auricular? Este es el tema que nos toca hablar. ¿Y cómo tenemos que estar nosotros? Como Odiseo, en el medio de este mar, entre un monstruo, que es la vieja enfermedad cardiovascular, en este caso la fibrilación auricular, versus cilia, la cilia, como también se dice en italiano, el cilia, que es este remolino que es el COVID. Y ahí tenemos que trabajar nosotros. Y la realidad, gracias a ustedes, a Bayer fundamentalmente, me hizo leer mucho, porque realmente no hay reportes específicos sobre fibrilación auricular en COVID-19. Se dice que puede haber entre un 20 y un 30% de pacientes que presentan esta arritmia, o porque la traen, o porque en un 10% la hacen en forma aguda. Hay reportes de pacientes añosos, 80 años, que identifican que hay un 25 a un 30%, es decir, 1 de 4, que la FA la tenía previamente. Y por supuesto, hay muchísimos factores precipitantes o reagravantes de la fibrilación auricular. Repito, muchísimos factores precipitantes o reagravantes, como están marcados, que son problemas iónicos, las catecolaminas exageradas en los cuadros febriles infecciosos, droga, dopamina, dobutamina, la isquemia miocárdica producida por la miocarditis o por esta enfermedad microvascular que realmente está encontrándose en muchos pacientes con infartos sin enfermedad obstructiva. Me parece que en este juego es alta la probabilidad de tener pacientes con una fibrilación auricular aguda, más añosos, como se comentó previamente, hipertensos, que es la población que nosotros encontramos en la fibrilación auricular. Mi charla está basada en escenarios clínicos. ¿Cuál es el riesgo de la población con fibrilación auricular no valvular? Con los que tienen COVID, la inmunotrombosis, y ahí vienen los escenarios que quiero discutir. ¿Qué hacemos con el paciente en el domicilio, en una sala de internación, en una sala de unidad coronaria o terapia intensiva, y cuando se va de alta? Ese es el punto que voy a ir desarrollando. Y para esto les digo que estas son algunas de las múltiples guías que están. Inclusive ahí abajo van a encontrar la que tiene la Sociedad de Terapia Intensiva Mexicana. Realmente es bastante interesante. Realmente me gustó mucho. Y yo les puedo decir que estoy leyendo más que cuando era estudiante de medicina. Porque ya cuando era residente no tenía ni tiempo de leer. Pero como estudiante vivía leyendo. Hoy me pasa lo mismo. Y estas son las guías que yo preparé esta charla, que ahí viene mucho de la medicina, de mi experiencia, de lo que estamos viendo. Lamentablemente he perdido 3 pacientes en el lapso de un mes y realmente me ha dado mucha angustia y realmente me movilicé mucho en varias situaciones relacionadas con el virus y la enfermedad vascular. Bueno, empecemos con el primero de los tópicos, población con fibrilación auricular. Si ustedes analizan el registro Garfield, el paciente con fibrilación auricular en general es añoso, se muere más. Tiene más embolia, más hemorragia. Tiene más enfermedad renal, tiene más accidente vascular previo, tiene más enfermedad coronaria, más enfermedad vascular periférica. Y así vamos hablando de una población muy embromada, una población muy enferma. Esta población es la que en la gran mayoría es la enfermedad fibrilación auricular secundaria a una miocardiopatía, a la hipertensión o a la cardioesclerosis o la presbicia cardíaca. Esta es la población que trabajamos. Los pacientes con corazón sano, que se cura la FA con ablación, son muy pocos, 3%, y no es lo que tenemos hoy aquí. Esta es la población grave. Y para esta población, sin lugar a dudas, hoy tenemos las drogas de primera elección, que son los anticoagulantes orales directos. Fundamentalmente porque baja la mortalidad, más allá de la facilidad del manejo
y la posibilidad de comer de todo o tomar la mayoría de las medicaciones sin haber interacciones. Pero baja la mortalidad y baja, vuelvo a remarcar, no solamente por comodidad, sino por este punto de bajar entre un 9 y un 12%, porque baja la hemorragia cerebral. Son claramente más seguros del riesgo más grande, que es el accidente cerebrovascular y la muerte en la gran mayoría de los pacientes con hemorragia cerebral. Ahí está el descenso de la mortalidad. Por eso llegaron a ser prioridad. Claro, todas estas medicaciones, los viejos anticoagulantes o los mal llamados nuevos anticoagulantes, sin lugar a dudas, hay que tomarlos. Y este es el gran problema del planteo hoy. ¿Qué está pasando con los anticoagulantes en el paciente a domicilio? Y acá vean el punto. El punto es la primera pregunta, ¿qué hacemos con ellos? Ya la vamos a contestar más adelante. COVID, ¿qué población es? Y si ustedes analizan, es la misma. Es la población añosa, hipertensos, diabéticos, con fallo renal, obesos. Esa es la misma población. Por eso hay una unión de factores de riesgo. Los que más se mueren con fibrilación auricular o los que más sufren una embolia son los pacientes de fibrilación auricular con toda esta patología. Pero los que se mueren por culpa de este virus también son igual. Son los mismos factores donde la prioridad es la edad más todo lo que circunda la misma. Y acá estamos los números. Estos son, podemos hablar horas, ya se habló, 10% de los que tienen enfermedad vascular, 7% de los diabéticos, hipertensos, y este es el punto. La enfermedad cardiovascular en el COVID hace una vulnerabilidad que aumenta 8 veces el riesgo de morirse cuando el paciente ingresa a una sala, no terapia, una sala de un hospital. Y acá estamos hablando de la variable más fuerte y por eso las altas mortalidades en Europa, porque son poblaciones más añosas. Las poblaciones más añosas en el mundo lo encontramos en Oriente, en Japón y en Italia. Y vemos también lo que está ocurriendo hoy en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Francia. Son mucho más añosos. Y acá viene un punto también muy interesante. Fíjense, cuando aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular que encima tienen algún daño miocárdico, en este caso con troponina, por miocarditis, por esta enfermedad sistémica, por infarto, por lo que ustedes quieren llamar enfermedad vascular, con troponina se muere mucho más que enfermedad vascular sin troponina. Y el que no tiene ni enfermedad vascular, la mortalidad es mucho menor, tenga o no daño miocárdico. Me parece que esto es enfermedad vascular y daño miocárdico mata mucho más. El tercer punto es este tema que a mí me apasiona, que es la inmunotrombosis. Es un término que yo lo aprendí así, analizándolo desde hace muy poco tiempo. Me parece que en estas dos enfermedades, la fibrilación auricular y el COVID, tienen una relación bastante también estrecha. Y ahí viene, el virus da la infección, pero no termina ahí. Ese virus genera una gran tormenta inflamatoria que conlleva inicialmente a una coagulopatía. Y este es el punto. Y esto es un poco la historia natural, cómo viene una fase de respuesta viral, con los compromisos pulmonares y demás iniciales o respiratorios, pero un grupo de pacientes tiene una respuesta exagerada inmunoinflamatoria. Este es el juego. Lo que no sabemos por qué, probablemente los añosos tengan una astenia, un cansancio o una depresión en este sistema inflamatorio o en el sistema antiinflamatorio que le esté fracasando a los más añosos. Yo no voy a hablar de todo esto, pero lo que está demostrado que en los casos severos que tienen disnea con hipoxia o críticos que ya requieren intubación o están en shock con falla multiorgónica, existe esta tormenta citoquímica, que son dañinas no solamente para el pulmón, sino para todo el organismo, incluido fundamentalmente el aparato renal y el aparato cardiovascular. Y acá está, la tormenta citoquímica genera esto, la falla renal, esta parálisis inmunológica defensiva, la muerte celular, injuria, etcétera, etcétera, etcétera. Que este fallo multiorgánico
en muchos pacientes no pueden sostener la vida. Yo lo tomo como dato, no, yo soy cardiólogo clínico, hacemos investigación pero no a un nivel molecular. Lo que es cierto que todos están demostrado que el exceso de trombina, lo sabemos ya por múltiples, más en la enfermedad cardiovascular, en la enfermedad de síndromes coronarios, hay un exceso de trombina y hay una disfunción endotelial. Y hay una alteración del mecanismo protector de la fibrinolisis. La propia hipoxia generada por el problema pulmonar da mayor viscosidad sanguínea y mayor alteración endotelial. Y esto es un poco este triángulo donde llevamos a la trombosis venosa. El éxtasis, la hipoxia, la alteración endotelial y estos temas de la coagulación. Y esto lo vemos a nivel bioquímico. Como al inicio hay un aumento de los productos de degradación, como es el dímero D, y cuando en los pacientes graves el proceso se perpetúa, ya hay marcadores de pésimo pronóstico, porque ya entra en una, entre comillas, coagulación intravascular diseminada, o a una coagulopatía por sepsis, donde bajan las plaquetas, donde aumenta exageradamente. Hay reportes de valores de 50.000 de unidades de dímero D, y ahí viene el gran problema, por eso sube el dímero D, baja muchísimo el fibrinógeno, y esto muchas veces es la etapa final del problema vascular del COVID, del problema hematológico del COVID, perdón. ¿Y qué lleva esto? A un grupo, 30, 40, 25, no sé, podemos poner un número porque cada reporte tiene un número distinto, de aumentar la trombosis en el pulmón. La embolia macro o micro pulmonar, microvascular pulmonar o macrovascular. La trombosis pulmonar. Inclusive hoy, aquel paciente que está saliendo de su hipoxia y su cuadro respiratorio, que empeora, vayan a hacerle una tomografía computada, porque la alta chance que ese paciente tenga un coágulo que hizo empeorar su cuadro clínico inicial viral que había mejorado. Nos ha pasado inclusive pacientes de alta, que a la semana volvió con un tromboembolismo de pulmón, cuando estaba clínicamente bien y por eso se fue o se egresó del sanatorio. Y la elevación de las trombinas tiene relación directa con la miopatía o la miocarditis, y fundamentalmente por enfermedad o disfunción endotelial de la microcirculación coronaria. Y esto es muy importante porque son todos elementos que están relacionados con esta falla que estamos hablando. Recientemente se presentaron 5 casos en gente menor de 50 años con problemas cerebrales neurológicos, vasculares, de los pequeños vasos cerebrales. Me parece que todo esto nos está reafirmando, junto con este estudio anatomopatológico, que ustedes ven que en el pulmón, en el vaso, en el sistema linfático, en el riñón, en el páncreas, en el hígado, de múltiples pacientes, no es un solo paciente, son varios pacientes que se ha hecho análisis y se encuentran esto, trombos de plaquetas más blancos o rojos, o una mezcla de ambos. Y esto, yo les diría, es patognomónico de una coagulopatía final. Y me parece que avala muy interesantemente el tema de la coagulación y de la anticoagulación. Claro, acá estamos hablando de pacientes que no son FA. Imagínense ustedes que encima tienen FA, tienen fibrilación auricular, con mayor chance de tener este problema a nivel auricular. Porque la fibrilación auricular también tiene un fenómeno de tipo inmunoinflamatorio. Desde la etapa inicial, cuando se pierde la electricidad de la patada eléctrica de la aurícula, el cizallamiento hace ya aparecer interleuquinas en sangre, hacen aparecer en sangre factores de Bolívar, factores que pueden reagravar el fenómeno trombótico. Y esto es muy importante. Y esto también lo vemos en pacientes que tienen desfibriladores inteligentes o marcapaso inteligente, donde vemos que muchas veces hay una disociación entre la embolia y la arritmia de fibrilación auricular. Quiere decir que hay destiempo. Muchos pacientes
con la embolia están en ritmo sinusal. Significa que probablemente la inflamación vaya más allá de la arritmia y sea un proceso mucho más globalizado. Claro, yo les dije, muchos factores de riesgo en la FA, muchos factores del COVID, y inflamación involucrada en la misma, trombosis en la misma, es la tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Estamos en un caos de decisión médica. Y esto es lo que yo quiero hablar ahora. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y esto me parece, repito, esto es lo que yo doy como opinión porque hay controversias. Yo creo que es lo que nosotros hoy estamos haciendo por lo menos en mi sanatorio, en varios centros que me piden como consulta. ¿Qué hacemos con el paciente en domicilio? El paciente de domicilio, no me cabe duda que si tiene, por su sistema social, está tomando un antivitamina K, en nuestro país más acenocumarol y casi nada de warfarina, nosotros le tenemos que indicar un anticoagulante oral, para que no haga los controles periódicos, para que tengamos, en este caso, la probabilidad de ante una internación y tener algún tipo de aplicación de métodos mucho más intervencionistas, rápidamente se pierde el efecto. Si el paciente no tiene capacidad económica, insistir en el sistema de salud en este momento. Y por supuesto que a veces está la medicina de la indigencia. Dejar claro que después de 4 o 5 meses, a lo mejor es volver a su warfarina o a acenocumarol. Pero hoy me parece que, sin lugar a dudas, un paciente internado en estas condiciones de riesgo de COVID-19 no lo trasladaría a hacer ningún tipo de consulta. Más si está en geriátricos. Tenemos una altísima incidencia de COVID en los geriátricos. Falta de protección, etcétera, etcétera, pero son las poblaciones más riesgosas. Por supuesto, si el paciente tiene una enfermedad de los fosfolípidos o tiene un recambio de valvular mecánico, bueno, va a tener que seguir en su domicilio con los antivitamina K y ver la historia de coagulación de ese paciente. Si estuvo estable en los últimos 2 o 3 meses, uno podría distanciar un poco más el control. Pero esto ya es medicina basada en la confianza del paciente, en el conocimiento y muchas veces sí en la telemedicina, que no llegó para quedarse, sí para complementar o cumplimentar algunos aspectos de la medicina actual, porque sigo pensando que en cardiología es muy importante revisar al paciente, tomarle la presión, y esto es algo que colabora en la telemedicina, pero no suplanta el acto médico bajo ningún aspecto. ¿Y qué hacemos si el paciente se interna? Si el paciente se interna en una habitación, en una sala, en una habitación, bueno, que son leves, es decir, tos, fiebre, rinitis, astenia, es paciente de riesgo, se interna. O tiene exacerbación de los síntomas o hallazgos radiológicos o tomográficos de infiltrados. Ese paciente que no requiere salas cerradas, creemos que tiene que seguir con anticoagulantes orales, a la excepción de los recambios valvulares mecánicos, orales directos, y los valvulares mecánicos, o como dijimos antes, los que tienen indicación por síndrome fosfolipídico, seguir con su warfarina o acenocumarol, creo que no es correcto. Creo que ahí esos pacientes que están con acenocumarol o warfarina por recambio de válvula mecánica o por el síndrome fosfolipídico, tiene que pasar a heparinas de bajo peso. Y aquellos que están con anticoagulantes orales directos, continuar con los mismos. Repito, continuar con los mismos, los que tienen los anticoagulantes orales directos, y los que estaban con warfarina, acenocumarol, pasarlos a heparinas de bajo peso si tienen una contraindicación, digamos, de utilizar los anticoagulantes orales directos. Esto un poquito lo que estamos comentando. Y fíjense ustedes, a la pregunta que me van a hacer cuál, y yo les diría, miren, la evidencia de los pacientes más graves, están con un chat de 3.4. Edad avanzada, con insuficiencia cardíaca, o que tienen diabetes, o que tuvieron un ACV previo. Que algunos de ustedes tuvieron un ACV o un TIA.
quiere decir que son muy graves. A mí me parece que en este grupo de pacientes añosos demostró claramente que el anticoagulante ideal para el alto riesgo sigue siendo el rivaroxaban. Y fíjense ustedes, hoy se hablaba en la diabetes, la importancia de la diabetes, el anticoagulante oral directo, de mayor impacto en la mortalidad, en el descenso de la mortalidad, fíjense ustedes, fue el rivaroxaban, comparado a la apixaban o al dabigatran. Claramente bajó la mortalidad cardiovascular. Y en esto lo que comentábamos, si el paciente ya tuvo antecedentes de problemas cerebrales, está demostrado que su beneficio también es impactante en la utilización de rivaroxaban. ¿Qué anticoagulante utilizaría en pacientes multimórbidos o frágiles? El rivaroxaban. Y este es el problema, el cambio. Nos cuesta mucho, ya en ambulatorio, pero fíjense la distancia, cómo es este tema. ¿Cómo pasamos de uno a otro? Hay que detener el anticoagulante oral viejo, acenocumarol o warfarina, y tener un RIN. Necesitamos tener un RIN. Cuando el RIN está por debajo de 2, uno le puede dar edoxaban, dabigatran o apixaban. Y cuando está por debajo de 3, ya podemos utilizar el rivaroxaban. Este sería un poco el esquema. Pedir un RIN. Ahí, lamentablemente, utilizar el mecanismo de hacer los controles en domicilio, aunque sea para esto que es pasar a un anticoagulante oral directo. Hay que ser muy cuidadoso con las interacciones. Esta es una tabla realmente muy útil. Yo te digo, la estamos usando, que es de la guía española, recientemente publicada. Bueno, hay drogas que están contraindicadas por el tipo de medicaciones retrovirales, la hidroxicloroquina, etcétera, etcétera. Esto hay que medirlo, cada uno tiene una contraindicación, o bajar la dosis, o ser más estricto en los controles. Bueno, esto ya depende de cada caso individual, tomar la cartilla esta y ver qué anticoagulante oral le está tomando y cuál es la medicación que los infectólogos o los terapistas han indicado para ese paciente particular. Bien, el paciente por su reagravamiento inicial o estando internado, es decir, casos severos que se le agrega hipoxia importante, o pacientes que ya entraron en shock o falla multiorgánica, en esos pacientes, sin lugar a dudas, con fibrilación auricular, tiene que usarse heparina. Depende del nivel económico y de los centros privados o públicos, pueden ser las heparinas de bajo peso en dosis anticoagulante. Acá, por favor, tenemos que entender, tanto si se hace previamente en la sala o en la internación de unidad coronaria o terapia intensiva, la dosis es anticoagulación. Anticoagulación. O heparina no fraccionada con un PTT entre 70 a 110. Bueno, es un trabajo en conjunto con hematología, obviamente. Bueno, y hay toda una teoría bastante importante que todavía, bueno, no podemos ser tan, yo le diría, categóricos, pero parece ser que tienen este efecto, ya conocido hace mucho, del efecto antiinflamatorio de las heparinas, de bajo peso y no fraccionada, por la unión a la citoquina inflamatoria, bueno, todos estos puntos que acá están escritos, relatados, sacados de la literatura. Y hay un estudio reciente también, de muy pocos pacientes, pero es interesante, como en los pacientes que tienen mucho dímero D, que parece tener mucha trombosis o mucha coagulación intravascular diseminada, en esa población la anticoagulación es eficiente. Repito, acá no hay pacientes con FA. El FA tiene que ser pacientes con anticoagulación, más allá de la protección que le queramos dar al paciente. Acá tienen que estar anticoagulados, con heparina de bajo peso o con heparina endovenosa. Por supuesto, bueno, la de bajo peso molecular, en menores de 75 años, es 1 miligramo por kilo cada 12 horas, subcutánea. Para mayores de 75, la dosis hay que bajarla. Cada hematólogo puede tener su cartilla o su manejo. Y en insuficiencia renal, bueno, por ahí es para darlo solamente una vez por día, pero repito, esto es recomendaciones de cada centro y un trabajo muy compañero con la gente de hematología. Y lo mismo con lo que hablamos recién de las heparinas no fraccionadas.
Y acá es interesante, este es un esquema presentado por el Mount Sinai, que tiene su medicina basada en la conveniencia, porque en el esquema original, en el paciente alto riesgo, que no es alto riesgo, no es tan grave, ellos le ponen apixaban, y en el esquema original esto no está así, y le ponen en un costadito que el rivaroxaban podría ser también. Yo creo que si el paciente no requiere intubación, no requiere alto requerimiento de oxígeno, uno le puede dar apixaban o rivaroxaban, son los más estudiados, pero en una dosis que los europeos dicen menor. 15 miligramos para el rivaroxaban, 2.5 para el apixaban. Y por supuesto, bueno, si entra a UTI, darle heparinas y bueno, más o menos lo que estuvimos comentando, pero, y por supuesto, no quiero olvidarme, excluir a los que tienen alto riesgo de sangrado. Un apartado independiente, me parece, quiero marcarlo, es aquel que desarrolla FA aguda. Ese paciente me parece que es muy importante, es bastante frecuente, hablamos de un 10%, por todas las condiciones clínicas que tienen para desarrollar. Si tiene estabilidad hemodinámica, seguimos una vía, y si no la tiene, cardioversión. Y después el control de ritmo, propafenona, amiodarona y cuidado con las interrelaciones. Y la anticoagulación, bueno, dependerá en qué situación clínica está para heparina o anticoagulantes orales directos. Y si tiene estabilidad hemodinámica, lo más importante no sería cardiovertir. ¿Por qué? Porque tienen alta recaída o alta recidiva, y lo que uno decide en ese momento sería frenar la frecuencia con beta bloqueante digital, litiazem, verapamil, bueno, y después seguir con la conducta. Anticoagular siempre a este grupo de pacientes y después de superar la etapa aguda, ver si uno retoma el ritmo sinusal o lo deja ya con fibrilación persistente. Otro de los problemas, cómo pasamos del anticoagulante oral directo a la heparina o los anticoagulantes de los viejos, fíjense ustedes, es muy sencillo. Detener el rivaroxaban o el apixaban o el dabigatran. ¿Me escucha, Ricardo? Igual estamos en tiempo, no sé si podíamos abreviar para que tengamos oportunidad de Enrique y que termine y poder entrar a una sesión de preguntas, porque hay muchas preguntas del público que es interesante para darle oportunidad de interactuar. ¿Sí? Te cuento que hablé 22 minutos todavía. Sí, gracias. Bueno, el tratamiento al alta. Yo le decía, el paciente tiene que seguir al alta con anticoagulación. La idea es mantenerlo con heparina de bajo peso o pasarlos anticoagulantes orales por lo menos 2 semanas. Esta es la forma sugerida para pasar, que me parece importante. Y ya para finalizar, les vuelvo a hacer el resumen. Los pacientes internados en sala o ambulatorios anticoagulantes orales directos. Y los pacientes que están internados en forma clínica de gravedad, ponerles heparina. Este un poco es el resumen. Y como hablamos al principio de todo, las incertidumbres, yo quiero decir una frase de Bacon para terminar. Y dice que si un hombre empieza con certidumbres, terminará en dudas. Pero si está contento de empezar con dudas, va a terminar en certidumbres. Amigo, no, muy bien, excelentes presentaciones las dos presentaciones, muchas gracias. Igual la primera era para dar oportunidad a comentarios y preguntas, ¿verdad? Porque esto genera muchas preguntas. Voy a empezar igual de forma alternativa con cualquiera de los dos. Vamos a ver, Ricardo, primero una pregunta sobre coagulación. ¿Cuándo es el momento en el que uno puede considerar que un paciente con anticoagulación oral, que ya recibe anticoagulante oral, requiera suspenderlo porque tiene diagnóstico de COVID-19? ¿Cuándo es necesario suspender un anticoagulante oral? Creo que para puntualizar este aspecto. Es decir, suspenderlo para pasarlo a heparina de bajo peso. Ese es el punto clave. Me parece que los pacientes tienen que, el momento es pasarlo a terapia intensiva. Cuando el paciente requiere intubación, está en shock y demás, la disnea inicial o la internación por pacientes añosos, multimórbidos, o pacientes que tienen algún infiltrado y no una hipoxia severa, que están sostenidos en la sala o en la casa, uno lo dejaría con anticoagulantes orales. El momento de la decisión de una terapia mucho más intensiva, ese es el momento de suspensión y tomar el recaudo de las 12 o 24 horas, depende del anticoagulante oral que tome, para colocarle la heparina. Y por supuesto, no dejarlo con los antivitamina K, porque eso es
posible de saber. ¿Cuánto tiempo? Los aspectos, sí. Tú comenta, digo, los aspectos de seguridad y los controles, obviamente, con los antivitamina K se complican mucho. Enrique, una pregunta, generó inquietud mucho, digo, hay varias personas en línea con nosotros. Esto de las mutaciones, Enrique, ¿tú crees que alguna, no sé si me escuchas bien, alguna mutación en especial se está volviendo más peligrosa y hace a este virus más proclive a tener impacto más devastador en los pacientes? ¿Sabes de alguna? Preguntan por aquí alguna mutación D614G, no sé si, digo, porque parece que eso es una parte importante. No sé si quieres comentar. ¿Sí me escuchas, Enrique? No escucha, no, ¿verdad? Ok, bueno, igual. Es que no me habían activado el micrófono, me habían dejado mudo. Sí, Enrique. Seguramente no querían que hablara. No, bueno, hay, por supuesto, y esto se ha dado tanto con antiarrítmicos. La cloroquina ha causado, y creo que tú estuviste en el chat con algunas circunstancias de si causaba o no causaba síndrome de QT largo. Y aquí es muy interesante porque la cloroquina sí está perfectamente demostrada que incrementa el intervalo QT. La hidroxicloroquina solo en algunas circunstancias, y ahí es con algunas mutaciones de síndrome de QT largo que están, que no están manifiestas, que son mosaicos, que no tienen esa penetrancia, pues obviamente cuando le inicias la terapia es cuando pueden hacer la arritmia. De tal manera que sí hay algunos genes, la realidad es que no me lo sé de memoria, no sí, lo claro. podría yo de alguna manera enlistar, porque además la plática no daba para eso, por claro. Pero sí hay asociación a que ciertas variantes genéticas pueden favorecer la proarritmia, puede favorecer incluso la trombosis y la inflamación. Entonces, de alguna manera, por eso también las comparaciones de las poblaciones en COVID no son tan válidas. Se ha demostrado, por ejemplo, que quizá las poblaciones sistemáticamente inmunizadas por BCG pueden tener una menor mortalidad, no sé, hay muchas variantes en este caso para cualquier terapia y en especial para la terapia anticoagulante, para la terapia antiarrítmica y para la terapia del antiviral, pues obviamente pueden ser más riesgosas, pero todavía no están tan demostradas porque llegamos 5 meses apenas en este claro, conocimiento, ¿no? Todavía no están. Bien, esperamos que las personas que hacen, yo estoy transfiriendo algunas preguntas del público. Por aquí, Ricardo, ¿qué opinas tú del uso de trombolíticos en el paciente grave? O sea, ¿cuándo podríamos utilizarlos? ¿No lo podríamos utilizar? Creo que esta pregunta va dirigida también a los pacientes con tromboembolia pulmonar. O sea, el paciente está anticoagulado, sufre un evento de tromboembolia pulmonar. ¿Qué es lo recomendable? ¿Podemos cambiar, por ejemplo, si está con Xarelto, a usar dosis dobles como un evento tromboembólico, usar trombolíticos? ¿Qué opinas al respecto? Obviamente es un paciente con COVID-19. Yo los trombolíticos los separaría en dos situaciones. Primera, en el infarto. En el infarto, las recomendaciones que dan muchas sociedades es hacer fenolíticos para no sobrecargar el sistema con angioplastía y proteger al personal. Nosotros en Argentina todavía no estamos en el pico y estamos con las salas de hemodinamia con muy poco trabajo y las unidades de coronaria y terapia con poco trabajo. Yo lo que recomiendo hoy en fenolíticos es no hacerlo o hacer lo que se hace normalmente, no cambiar la estrategia. No cambiar la estrategia con el infarto. Hacer angioplastia primaria, siempre. Y si hacen fenolítico, porque el centro está con ese que se hacen fenolítico, si no, no. Después del segundo... Ricardo, espérame, antes de que se pase, pero aquí hacer siempre, recuerda que las troponinas en un escenario pueden confundir al paciente, puede haber cambios electrocardiográficos y puede haber elevación de troponinas que en otros escenarios serían diagnósticas y que no necesariamente son un infarto agudo de miocardio. De tal manera que las sociedades intervencionistas pues han sido muy prudentes y no necesariamente van a cateterizar. Yo te digo una cosa.
trabajé y he publicado sobre enfermedad microvascular, es muy frecuente y en esta patología también. Por eso te digo, yo creo que no hay que hacer trombolíticos, lo que hay que hacer, el que viene de la calle, hay que hacer un cateterismo. Y si tiene enfermedad coronaria, angioplastiar con el infarto, y si no, entraría en una población de riesgo dentro y ir a terapia intensiva porque está sufriendo el corazón por la microcirculación. Sigue siendo un infarto, un INOCA, infarto sin enfermedad coronaria. Eso va a una unidad coronaria porque tiene más arritmia, más mortalidad. Sí, pero el problema es que, por ejemplo, no necesariamente hay trastornos de la movilidad en muchos de esos pacientes, segmentario. O sea, se comporta diferente y qué beneficio le estás dando si realmente al final no le vas a hacer la intervención. No tengo duda que si tú tienes que intervenirlo, el beneficio va a ser claro. Pero ya no pude presentarlo como quería yo el caso clínico que traje, sí. Pero en realidad no se le hizo nada y el beneficio fue a través del tratamiento pues concomitante, ¿no? El balón de contrapulsación sí. Intraórtico. Claro. Lo que pasa es que si vos mismo lo comentabas, los pacientes que estamos hablando son pacientes añosos con alta mortalidad, y con un infarto, con un dolor de pecho, troponina positiva y supranivel del ST, la única forma de saber si es microvascular o enfermedad trombótica es con un cateterismo. Eso por ahí es distinto. Ahí yo haría el corte. Una determinación de riesgo pretest alto, entonces sí lo llevaría. Pero hay pacientes de 45 años que tienen dolor de pecho y que no necesariamente son hipertensos diabéticos. Entonces, a lo mejor ahí habría que ser un poco más prudente. Es personalizar. Sí, continuando ahora con las preguntas, Enrique, ¿algún medicamento antihipertensivo que sea de elección el paciente que llega virgen? Obviamente estamos en el contexto de COVID-19, que sea más recomendable utilizar para el control, obviamente, tendrá que personalizarse el paciente, pero ¿tú recomiendas alguna línea especial de medicamentos? ¿Los IECA te gustaría usarlos? ¿Qué recomiendas para el público que nos escucha? Bueno, especialmente los IECAs han demostrado, ahí sí, una reducción de mortalidad. Pero obviamente también hay que ver qué entorno de paciente tenemos. Obviamente los calcioantagonistas pueden ser una buena alternativa, sobre todo si el nivel de hipertensión es alto. Y yo no dejaría de usar los ARA2. Hasta este momento incluso hay estudios en COVID-19 usando los tartán como tratamiento coadyuvante del COVID. De tal manera que todavía no se ha dicho la última palabra. No los descartaría los ARA2. Quizá en un paciente virgen a tratamiento de inicio no comenzaría con ellos. Los IECA podrían ser buenos porque disminuyen mortalidad. Los calcioantagonistas, pues obviamente en casos de hipertensión, pues importante. Y los betabloqueadores ya en casos específicos, paciente que además sea isquémico o que tenga un tono simpático muy importante, con que nos llegue con 100 de frecuencia, los vemos muy frecuentemente. Yo mismo soy un paciente de ese tipo, pues nos cae muy bien un betabloqueador, ¿no? Hay que individualizar, seguimos con individualizar. Hasta este digamos que no hay una contraindicación para ningún antihipertensivo. Ningún. Ricardo, igual, también el anticoagulante. El paciente tuvo COVID-19, estuvo en el hospital, se le cambió a heparina de bajo peso molecular por el riesgo, estuvo en terapia intensiva, sale del hospital. ¿Cuándo reiniciamos el anticoagulante oral? Estamos hablando del paciente que tiene fibrilación auricular o que tiene riesgo tromboembólico alto, porque no solo es el paciente que tiene FA, es un grupo grande de pacientes. ¿Cuándo lo reiniciamos, Ricardo? ¿Qué guías, qué seguimos? El paciente cuando sale de la unidad coronaria de la terapia, bueno, va a ir a un piso. Yo creo en el piso hay que pasarlo o a anticoagulante oral o la decisión es seguir con heparina de bajo peso. Por lo menos 2 semanas del egreso sanatorial. Porque el fenómeno trombótico sigue existiendo y la recomendación en muchos casos es hacerle un eco venoso para ver si no tiene un trombo, que esa es la posibilidad. Y acá la situación realmente me parece que es mantener, repito, nuestra conducta se va con el anticoagulante oral directo desde el sanatorio o el hospital durante 2 semanas. Pero ojo, hay opciones como seguirlo 2 semanas con heparina bajo peso. El problema de la heparina bajo peso, que lo vamos a ver en el mundo,
que va a haber poca heparina de bajo peso en el futuro, porque mucha de estas drogas está en disminución por la producción, que ha caído muchísimo. Me parece que en ese sentido hay que ser cuidadoso. Muchas de ellos, la producción es en China y va a faltar. Entonces me parece que en ese sentido es otro problema a futuro que todavía en Latinoamérica no lo estamos sufriendo, pero yo creo que en un futuro, cuando tengamos todavía más número de pacientes, probablemente esto ocurra. Bien. Enrique, los ARA2, una pregunta, los receptores de ARA2 se van incrementando a través de los años. La pregunta es, ¿qué influye para que estos se incrementen? ¿Los niños tienen menos, los adultos tienen más? O sea, los factores de riesgo, la edad, o sea, ¿qué otras condiciones hacen que haya más receptores de ARA2 y que permitan una infección más fácil porque a través de esto se ingresa el virus? O sea, ¿cómo se van manifestando y cómo se lo va teniendo el ser humano, pues? Bueno, en humanos no se ha demostrado que haya un cambio radical. Obviamente aquí la circunstancia es el bloqueo sistemático del sistema renina-angiotensina en modelos animales incrementa la expresión de la enzima convertida a angiotensina 2. Pero cuando nosotros queremos hacer o replicar esos hallazgos en el ser humano, no se ha logrado. No se ha demostrado que haya un incremento. Sí hay un incremento, por ejemplo, en enfermedades crónicas como la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la hipertensión, pero ahí es por los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades. No se ha correlacionado con el darle el medicamento, el antihipertensivo. De tal manera que es básicamente la expresión, algo así como el cambio de las proteínas de los miocitos. Entre más hay uso de la expresión en los diabéticos, esa necesidad de la ECA2 es muy, muy importante. O sea, recordemos que la función de la ECA2 vasodilata, disminuye la fibrosis. Entonces es un poco mantener la homeostasis en pacientes que tienen una tendencia a mayor tono simpático, mayor vasoconstricción, por lo tanto, a mayor fibrosis. Todo esto en relación, lo único que yo he encontrado es con relación a diabetes y a hipertensión y algunos modelos de cardiomiopatías que también llegan a expresar un poco más esta enzima. Ricardo, ¿algún anticoagulante oral, sobre todo con el impacto de tener un proceso altamente infeccioso, sería recomendable utilizarlo, el tipo de dosificación, la forma de controles? Cuando tenemos un paciente con FA y vamos a tomar la decisión de anticoagulante, ¿impacta el tener un proceso infeccioso en el ambiente y de rápida distribución? ¿Qué opinas para tomar la elección del anticoagulante? A mí me parece que el anticoagulante que uno elige en la población con fibrilación auricular es multimórbido. Tiene que ser hoy el que tiene más evidencia por el Rocket, es el rivaroxaban. Después, bueno, si el paciente no es tan multimórbido y puede tener perfectamente una FA y tener 65, 64, 67 años, y yo le dejaría al que está, no tenemos edoxaban, pero si está con dabigatran o apixaban, yo se lo dejaría, y si es de muy alto riesgo, no me cabe duda, yo lo paso en lo posible a rivaroxaban, que es muy sencillo. A las 12 horas de cualquiera de los dos, uno ya puede comenzar con rivaroxaban. Digo por la experiencia que uno, si tuvo un ACV, si es un diabético, inclusive en el renal, me parece que yo utilizaría eso. Ahora, lo que no utilizaría, yo lo que tengo más claro, no utilizaría warfarina y acenocumarol. He hecho notas, he mandado notas a aquellos pacientes ambulatorios, en geriátricos, donde es dificultoso el sistema, es que le den la medicación de los anticoagulantes orales directos, y bueno, después, a los 4 o 5 meses, cuando se supere la etapa, volver a replantear si sigue con los nuevos, volvemos a los viejos, bueno. No sé si es esa la pregunta puntual, pero... Sí. Me parece sí, igual el aspecto iba a tratar, creo que con esta pregunta vamos a terminar, estamos sobre las 10 de la noche, era sobre puntualizar que pues tenemos anticoagulantes orales que nos permiten un mejor control fácil,
y otros que nos dificultan mucho el control. Ahora que tenemos una pandemia donde las citas a los consultorios son más difíciles, pues elegimos siempre los de una sola dosificación al día y mejores. Angélica, bienvenida, te damos nuevamente para que tú nos hagas el favor de cerrar la sesión. Yo me queda agradecer a todo el mundo, a los asistentes, a Bayer, a Enrique, a Ricardo y a todos por estar con nosotros, sus excelentes presentaciones y las respuestas a las preguntas. Si se escucha, Angélica, ¿no te escuchamos? Igual, gracias otra vez a todos, es excelente. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Sí. Doctor Humberto, pues muchas gracias por esta moderación, ¿no? Y a los ponles al doctor Ricardo Iglesias, al doctor Enrique Martínez por las presentaciones que elaboraron. Como ustedes bien dijeron al inicio, es una patología que todos estamos descubriendo y todos estamos aprendiendo. Entonces, pues hay todavía muchas cosas por descubrir y aterrizar. Y la idea es que justamente estas sesiones ayuden a la toma de decisiones para que más pacientes tengan un mejor abordaje e ir disipando esas dudas dentro de la comunidad médica. Entonces, les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para presentar y para preparar las presentaciones, por supuesto. Y bueno, también a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias por su tiempo. A nombre de Bayer de México, les agradezco esta inversión, el acompañarnos en estas sesiones educativas. Y el día de mañana tenemos también otra presentación que esperamos nos puedan acompañar en relación a efectos cardiorrenales en COVID, hablando como órganos blancos y sobre todo el manejo de estos pacientes en etapas agudas. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena noche y que descansen. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches, Gracias. amigos, abrazos. Saludos. Excelente. Ay, saludos.